Noveno tema y el cuarto en este nuevo curso del hermano mayor en búsqueda de la plenitud personal. Ahora veremos el vínculo personalizado y personalizante, su aporte cultural. La identidad humana se funda en dos ámbitos: la dimensión personal como una inquieta búsqueda de la verdad, en la que el ser humano juzga, busca, elige su propio destino desde su interioridad. Y la dimensión trascendente, en la que al abrirse comunitariamente se encamina progresivamente en fraternal relación de amor y caridad con los demás. Para lograrlo, necesita fortalecer un vínculo personalizado y personalizante. Dos dimensiones que tienen entre sí una relación dialéctica, que sería, en últimas instancias, aquello que llama el hombre a ser quien es, orientándolo y posibilitando su ordenamiento ético y progresivo a la trascendencia. Este proceso de personalización se afianza en la tendencia humana de ser para otro, ser un don para el otro, con capacidad de entregarse, y a su vez reconocer al otro como un don para sí, en su capacidad de recibirlo. Muestra de la bipolaridad de la persona en su constitución ontológica, es decir, la del ser, que la inclina a la autoafirmación y la encamina a la comunión y revela como fundamento y sentido último de la libertad personal al acto de amor. En el ámbito de las relaciones interpersonales, este hacerse junto con otros propicia el despliegue de la autorrealización. La vida buena no solo es un bien social, porque exige ser realizada junto con otros, sino también y principalmente porque el propio vivir consiste en realizar, consiste en realizarla junto a otros, consiste en realizar y colaborar con el bien de los otros. Un rasgo tendencial distintivo humano es la evolución, ya que el desarrollo de la identidad personal es el producto de un proceso de elaboración original, y en virtud de este proceso personal y personalizante, cada una se encamina a lograr su autotrascendencia en el aprender a hacer, en el aprender a aprender, en el aprender a convivir, en el aprender a ser y a compartir en el ámbito de las relaciones interpersonales, de persona a persona, ¿verdad? Creando así un vínculo personalizante entre ambos. En la relación intergeneracional, es decir, de las generaciones intermedias a las nuestras, una generación con otra y con otra generación, se vislumbra al protagonismo social como una oportunidad de servicio para producir cambios que faciliten el hacer más agradable y próspera la vida a los demás, promoviendo la capacidad de cooperar con el bien común y favoreciendo así las condiciones necesarias que permitan la transformación de una sociedad despersonalizada en una sociedad humanizada, influencia que trascenderá a las nuevas generaciones. El joven va fortaleciendo su personalidad y a su vez elaborando operativa y mentalmente el mundo social en el que convive con los demás. Frente a una crisis de referencias éticas, la generación más joven necesita contar con una educación que lo lleve a aspirar el bien y la verdad, que la ayuden a afirmarse en principios fundamentales y a aspirar valores que le permitan superar toda influencia que pudieran cercenar su dignidad personal. Ante la ausencia del patrimonio y acervo cultural que transmite
la tercera edad a las generaciones más jóvenes, la subcultura hunde sus raíces en el relativismo que rechaza toda verdad absoluta, universal, válida y necesaria para la promoción del sentido de la propia existencia. La vida de los hermanos mayores ayuda a captar mejor los valores humanos y demuestra la interdependencia entre las distintas generaciones, promoviendo a su vez la sabiduría que les permite encontrar el sentido de la propia existencia en la apertura al servicio. En algunos casos necesita prepararse para lograr un protagonismo que facilite la contemplación. Caso contrario, queda expuestos a una fatal apatía, sintiéndose inútiles y careciendo de proyectos que dan sentido a su vida. Este proceso permite transformar el acervo disponible y favorece el intercambio generacional, al lograr una participación activa y plena en el marco de sus propias condiciones para contribuir al desarrollo social, político, religioso, ético y cultural. Pueden humanizar la sociedad frente al desastre genealógico ante la falta de referentes de las generaciones ascendientes, distinguiendo lo bueno de lo conveniente, la gratuidad frente a la competencia y el sosiego frente al apuro cotidiano. Por tanto, una vida cultural sin vida social y de espaldas a la tercera arrastraría a la persona hacia un desmoronamiento paulatino, a la deshumanización. La proyección de los hermanos mayores trasciende la vida de las generaciones más jóvenes, ya que la cultura no es aquello que nace, sino lo que no muere, lo que permanece y se transmite en el diálogo intergeneracional. Implica superación constante y cuidado delicado en la interiorización y el enriquecimiento personal del adulto mayor, cimentado en el núcleo creativo, original e íntimo en el encuentro consigo mismo para abrirse al encuentro de otras realidades. Reconocer a las personas como seres creados para el encuentro, la ayuda mutua y la solidaridad exige contemplarla desde una perspectiva antropológica que reafirme la radical alteridad personal. El gran riesgo al que deben someterse en la cultura actual exige reconocer que conservan una vida activa y posible de ser integrada socialmente y su trascendencia como patrimonio cultural y ético de gran impronta en la comunidad. La respuesta demanda el respeto por la dignidad de los mayores, entendiendo que el proceso del envejecimiento como una etapa vital que se da en un tiempo y de manera distinta en cada persona, pero también como un periodo de la vida humana de inapreciable y sublime en relación al sentido existencial. Implicará descubrir el magnánimo aporte que el hermano mayor está invitado a contribuir a la cultura. El avance de la edad impone fragilidad, pero no necesariamente inválida, o imposibilita al anciano, al hermano, al mayor o al de la tercera edad en su participación comunitaria. Es ineludible reconocer la importancia de mantener un adecuado entramado relacional y social que les proporcione sentido de pertenencia y que les permita cultivar sus relaciones personales, participando también como agente social y cultural. Hasta aquí nuestro 9º tema y nuestro cuarto en este curso de El hermano mayor en búsqueda de la plenitud personal. Que Dios alegre cada día de tu vida, te llene de su gracia y bendición, paz y bien.